Vamos a ir a lo que le comentábamos al principio del programa. Estamos hasta ahora con el académico de nuestra Universidad de la Frontera. Él es abogado académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, Juan Carlos Guajardo. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Hola Patricio, buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo a quienes nos sintonizan el día de hoy. Bueno, vamos a conversar sobre las consecuencias, Juan Carlos, de no tener hasta ahora fiscal nacional. Primero, ¿qué te ha parecido, ¿no? Desde el punto de vista académico, lo que ha sucedido con estas dos nominaciones, en términos de la quina, primero, que hace la Corte Suprema, luego la nominación por parte del Presidente de la República y las decisiones que ha tomado el Senado en este sentido? Bueno, es bastante interesante poder percatarse que este proceso ya ha contado con dos nominaciones infructuosas y que esperamos que en esta tercera oportunidad se logre efectivamente la nominación, digamos, por el bien de la Fiscalía Nacional y especialmente del funcionamiento propio de la Fiscalía, ¿ya? Del Ministerio Público en general. Es bastante interesante que no se haya logrado consenso hasta este momento, pero más allá de eso, diría que es manifestación, digamos, de un proceso bastante interesante en nuestra legislación, que es el proceso de nombramiento del fiscal nacional, el cual cuenta con la intervención de los tres poderes del Estado. Bien. Entonces, si bien ya hemos contado con dos nombres rechazados, esto no es más que una consecuencia de un proceso en el cual se quiere velar porque los tres poderes del Estado intervengan, que los tres poderes del Estado tengan relevancia en el nombramiento y que la persona o el nombre del fiscal nacional sea una persona que sea de consenso de los tres poderes del Estado, con la finalidad de garantizar su imparcialidad y con ello la igualdad ante la ley. Ahora, si bien, como tú dices, es parte del proceso establecido, digamos, en la Constitución, es parte de un proceso legal el que se aplica con la participación de los tres poderes del Estado, a la luz de los antecedentes que se tienen, ¿no? En términos de las dos fallidas nominaciones, ¿cuánto pudiera afectar efectivamente esto la credibilidad de un órgano tan importante para la persecución delictual como la Fiscalía? Bueno, lo primero que quisiera decir respecto a este tema es que, bueno, evidentemente el no nombramiento del fiscal nacional en dos oportunidades, en eso no afecta el funcionamiento diario de la fiscalía, ¿ya? Y en ese sentido, los fiscales deben realizar sus funciones de forma independiente, ¿ya? E imparcial. Eh, y por lo tanto, la persecución penal no se va a detener. Eso es lo primero que quisiera dejar en claro y por lo tanto poner de alguna manera un paño frío respecto a esa materia, ¿ya? No obstante, la figura del fiscal nacional no es una figura menor, ¿ya? El fiscal nacional preside la Fiscalía Nacional, es, digamos, la cabeza de la Fiscalía del Ministerio Público, por lo tanto, dentro de sus funciones exclusivas está el dirigir y diseñar las propias estrategias y políticas de funcionamiento de la Fiscalía Nacional. De manera tal que, eh, dado digamos, el entorno en el que estamos viviendo, el contexto, la figura del fiscal nacional es más importante que nunca, digamos. Entonces, si bien en la Fiscalía, el Ministerio Público sigue trabajando, la persecución penal se sigue realizando, es más importante que nunca contar con esa figura del fiscal nacional. En este sentido, ¿cuáles son las funciones principales del fiscal nacional, Juan Carlos, para efectos de determinar también, por otro lado, qué pudo haber faltado en este periodo en que no tenemos fiscal nacional, ¿no? Sí, mira, principalmente son dos, una función, digamos, administrativa que el fiscal nacional realiza con el objeto de eh, organizar y administrar la fiscalía en términos generales,
el Ministerio Público en general, pero también le corresponde el diseño e implementación de políticas propias de la función del Ministerio Público. Y en ese sentido, el fiscal nacional juega un rol muy importante en cuanto a el funcionamiento propio de la Fiscalía o del Ministerio Público, ¿ya? Que son, en primer lugar, la persecución penal, la acusación en caso de que se cuenten con los antecedentes necesarios y dar la pronta y adecuada protección a las víctimas de los delitos. Por tanto, el tener a la Fiscalía Nacional acéfala, todo este tiempo, ¿cuánto pudiera afectar efectivamente esas funciones que cumple un fiscal nacional? Bueno, evidentemente eh, yo relativizaría un poco esto, porque si bien es sumamente importante contar con estas políticas, lo cierto es que estas políticas no son tampoco, no son políticas que terminen estrictamente al día del término del mandato, son muchas políticas que se recogen por parte del nuevo fiscal nacional una vez que ingrese, pero y son políticas institucionales y por lo tanto esas políticas se tienen que seguir cumpliendo eh, y muchas de ellas forman parte, como te dije, de una política institucional del Ministerio Público y por lo tanto esas políticas institucionales muchas veces trascienden las administraciones, pues, trascienden el mandato que cumple el fiscal nacional y por lo tanto el Ministerio Público sigue conociendo o sigue rigiéndose por esas políticas. Entonces, como mencionaba anteriormente, yo relativizaría un poco las consecuencias de no contar por un periodo de fiscal nacional, toda vez que dichas políticas se siguen cumpliendo en términos macro, pero evidentemente el contar con las directrices de un fiscal nacional son mucho más ventajosas para el funcionamiento de la organización en términos generales. Ahora, ¿es posible que haya causas detenidas ante la ausencia de un fiscal nacional, Juan Carlos? La verdad las cosas es que la detención de causas generalmente no se deben a este tipo de, de, de causas, digamos, ¿ya? La persecución penal, como te mencioné, digamos, el presidente digamos, la Fiscalía Nacional, ¿no es cierto?, es la cabeza del Ministerio Público, pero el Ministerio Público sigue continuando con su labor. Por lo tanto, la persecución penal, las acusaciones debiesen seguir igualmente aún en estas circunstancias. Ahora, ¿se ha criticado de alguna manera el procedimiento de nombramiento del fiscal regional, del fiscal nacional Juan Carlos, en términos de la composición de la terna que hace la Corte Suprema? Se ha acusado de falta de prolijidad, por eso lo dijo el presidente ayer, de parte de los ministros integrantes de la Corte Suprema en el nombramiento, no solo en el nombramiento, sino además en buscar los antecedentes necesarios, en hacer la indagación para determinar quiénes efectivamente pueden estar capacitados para ser nombrados fiscal o ser componentes al menos de la quina. Luego se critica también la decisión del presidente y, por cierto, la decisión de los parlamentarios en términos de que la decisión que toman no necesariamente es técnica, sino también es política. A la luz de estas críticas que ha recibido el proceso, ¿crees tú que es necesario buscar alguna forma de perfeccionar efectivamente este? Sí, mira Patricio, en este proceso de nombramiento es bastante particular, es el único en el que intervienen directamente los tres poderes del Estado, ¿ya? En él se nombra una quina por parte de la Corte Suprema, la cual es nombrada por la votación de todos los miembros que integran ese organismo, ¿ya? Las cinco primeras mayorías son propuestas al presidente de la República y el presidente de la República propone alguno de esos nombres de esa quina y esta debe ser rechazada o aprobada, rechazada lo que ocurrió en las dos ocasiones anteriores, de acuerdo a la propuesta del presidente de la República, ¿ya? Bueno, este proceso de nombramiento lo que pretende garantizar, digamos, es
que intervengan los tres poderes del Estado, y con eso lo que se busca es que sea un hombre de consenso, ¿ya? Un hombre en el cual, digamos, y que con este consenso tenga la imparcialidad necesaria para intentar este cargo tan importante, ¿ya? No obstante, evidentemente, este proceso en el cual intervienen estos tres poderes del Estado tiene sus falencias, como todo proceso de nombramiento, evidentemente, y al dar estas garantías de ser una persona de consenso, puede que en algunas ocasiones, como las que nosotros estamos presenciando en estos días, se den, y que son las cuales en las que no ha ocurrido un acuerdo por parte de los tres poderes del Estado para el nombramiento del fiscal nacional. Entonces, en ese sentido, corremos el riesgo, ya sea de retrasar el nombramiento del fiscal nacional o de no lograr una figura o un nombre que sea de alguna manera adecuado al tiempo necesario para su debida incorporación a esta organización. Ahora, te reitero la pregunta, ¿sería necesario entonces ajustar, revisar ese procedimiento de nombramiento a la luz de lo que hemos vivido este último mes y medio prácticamente, ¿no? Sí, bueno, es que, digamos, el proceso de nombramiento, yo no veo con malos ojos el hecho de que sean los tres poderes del Estado que intervengan, ¿cierto? Pero evidentemente existen ciertos procesos los cuales podrían ajustarse para evitar este tipo de vacancia en el cargo, ¿ya? Quizás permitir que ese proceso se adelante de manera tal de que no contemos de que contemos con fiscal nacional al término del mandato del fiscal nacional anterior, ¿ya? O también disminuir de alguna manera los poderes del Estado involucrados en su nombramiento, ¿ya? Debemos recordar que el fiscal nacional dura en su cargo, en su mandato, 8 años desde que es nombrado, y goza de autonomía constitucional. Y esa autonomía constitucional es lo que justifica de alguna manera que estos tres poderes del Estado intervengan en su nombramiento, ¿ya? Los fiscales nacionales trascienden al gobierno, ¿ya? En el cual él es nombrado, y por lo tanto sería de alguna manera una visión de Estado poder encontrar un hombre de consenso en los tres poderes para que dirija esta importante institución durante este largo periodo de tiempo. Claro, yo te preguntaba por la evaluación que se hace finalmente en un organismo que es meramente político, no necesariamente técnico, el Senado, ¿no? Está compuesto, yo diría mayoritariamente, por una dimensión política, cada uno de sus integrantes. Por lo tanto, la evaluación que se hace de los candidatos, yo creo que no obedece necesariamente a una cuestión técnica, lo hemos visto en las dos designaciones anteriores. Hay una nueva propuesta del presidente de la República, entonces empiezan a cuestionar antecedentes, y aquí quiero hacerte la pregunta con esto, ¿no? ¿Qué antecedentes, qué conducta debió haber tenido el propuesto o la propuesta fiscal nacional? Porque se cuestiona hasta las representaciones que tuvo en su calidad de abogado para poder ser nombrado fiscal. ¿Qué dimensión entonces corresponde evaluar? ¿Esta de abogado litigante? ¿Esta de abogado que publica en redes sociales? ¿O abogado en tanto capacidades que tiene para asumir la alta responsabilidad fiscal nacional? Y si esa responsabilidad se contrapone de alguna manera con las dos anteriores, ¿no? Bueno, yo lo que podría decir en términos generales es que el hecho de que sea nombrado con criterios políticos no es estrictamente negativo, ¿ya? No es estrictamente negativo. Y lo otro es que es ilusorio creer que aún las personas que han sido nombradas en cargos técnicos, elementos políticos no han intervenido en su nombramiento, ¿ya? No obstante ello, debemos recordar que el proceso de nombramiento del fiscal nacional pasa en primer lugar por la conformación de la quina, que se forma ante la Corte Suprema, y en esta quina los ministros de la Corte Suprema seleccionan a los postulantes de acuerdo
a las propuestas de gestión o de organización que estos tengan para el Ministerio Público, de manera tal que no es un nombramiento eminentemente político, ya, eminentemente político. Toda vez que los votos favorables de los ministros, de alguna manera, o los ministros en términos generales, tienen a la vista elementos de gestión y elementos organizacionales para efectos de determinar qué candidato les parece mejor. No obstante ello, tampoco podemos decir que el nombramiento es estrictamente político, toda vez que tanto el presidente de la República como el Senado, nada le impide, y así también se ha conocido por la opinión pública, conocer de los méritos académicos y en términos generales de la trayectoria en el ámbito jurídico que deben tener eh, los candidatos a esta Fiscalía Nacional. De manera tal que, en términos conclusivos, digamos que el hecho de que intervengan algunos antecedentes políticos no son estrictamente un elemento negativo para el nombramiento, y los elementos técnicos, si se quisiera llamar de alguna manera, están presentes en todo el proceso, ¿ya? De manera tal que nada impide de alguna manera, y así también es deseable, que en el proceso de nombramiento del fiscal nacional se tengan a la vista los antecedentes académicos y la trayectoria profesional de los candidatos. Claro, lo que pasa es que escuchaba, por ejemplo, a una senadora de la zona norte que decía, mira, necesitamos en algún momento tener una reunión privada con el postulante, ¿no? Con el designado por el presidente de la República, para poder abordar, digamos, cuál es la mirada que tiene respecto a diversas temáticas. Entonces, yo no sé si compartes conmigo que da la impresión al menos que el espíritu del legislador, cuando decide involucrar a los tres poderes del Estado en esta designación, uno de los pocos nombramientos donde intervienen efectivamente los tres poderes, tiene que ver de alguna manera con la transparencia que se aporta a este proceso, ¿no? Evidentemente, la transparencia es algo fundamental para efecto de dar cumplimiento al mandato constitucional de la probidad, que de alguna manera, nos afecta y estamos mandatados a cumplir todos los funcionarios públicos, pero también la igualdad ante la ley. Lo que se pretende es que el fiscal nacional sea una persona de consenso, que sea una persona preparada, eh, y el proceso está diseñado para, de alguna manera, garantizar que todas las visiones converjan en un solo nombre, ¿ya? Juan Carlos, Evidentemente, sí, te sí, interrumpo. Patricio. ¿Cuál es tu mirada desde el punto de vista académico, más que tu mirada, tu evaluación desde el punto de vista académico de la gestión del ex fiscal Abbott? Bueno, la verdad de las cosas es que a ver, me cuesta juzgar las gestiones de fiscales nacionales y de los organismos en términos generales, porque en primer lugar no formo parte de dicha institución, y en segundo lugar porque es, digamos, las gestiones de los fiscales también deben ser de alguna manera juzgadas por la ciudadanía, ¿ya? Entonces, en términos generales, desde el punto de vista académico, no me corresponde a mí juzgar la gestión de los fiscales nacionales. Es cierto, no obstante, evidentemente, que han habido eh, ciertos aciertos en cuanto a las persecuciones penales, y eso no puede negarse, pero también, evidentemente, como en toda gestión, existen algunas deficiencias, ¿ya? Entonces, me gustaría de alguna manera destacar que los fiscales nacionales no tienen una labor fácil, ¿ya? No tienen una labor fácil, y la verdad las cosas es que me cuesta desde el punto de vista académico juzgar la labor, especialmente no teniendo en vista las dificultades que pudo haber tenido para su correcta ejecución. Ahora,
¿Cuál sería, ya para ir cerrando la conversación, cuál serían los principales ejes que debiera trabajar el próximo fiscal o la próxima fiscal nacional? Bueno, la verdad las cosas es que la función del Ministerio Público es más necesaria que nunca hoy día, dado el contexto nacional, ¿ya? Y por eso mismo te mencionaba que si bien los fiscales siguen trabajando, el Ministerio Público en términos generales tiene una excelente gestión y cumplen con su labor eh, diariamente. Lo cierto es que el fiscal nacional se va a enfrentar a muchos retos, ¿ya? Esos retos son principalmente el crimen organizado, el narcotráfico, que son delitos que se han ido en aumento en el en el último tiempo. Y también la incorporación de las políticas de género a tanto a la gestión como desde el punto de vista de la persecución penal. Entonces, yo diría que esos son los tres ejes que el Ministerio Público tiene como principales desafíos, viendo desde el punto de vista académico, más allá de lo organizacional, digamos. Pero evidentemente la sensación, digamos, de indefensión es algo que nos corresponde a todos los actores de la justicia y dentro de ellas al Ministerio Público le corresponde un rol fundamental. Entonces va a tener un gran desafío ya para efectos de otorgar la debida defensa de los derechos de los ciudadanos. Juan Carlos Pero Guajardo, evidentemente, académico. Sí, Juan Carlos. bueno, todavía no conocemos si ha sido aprobado el nombramiento, la nueva postulación, pero en caso de que así sea, eh, le deseamos evidentemente todos una excelente gestión eh, en su calidad de fiscal nacional. Sin duda. Juan Carlos Guajardo, académico de nuestra Universidad de la Frontera, conversando con nosotros hoy sobre las consecuencias de no contar, de no tener todavía al fiscal nacional. Juan Carlos, te agradezco muchísimo la conversación, que tengas buena jornada. Patricio, mucho gusto, un abrazo a todos, que estén muy bien.